Muy bienvenidos. Esta es la serie Etapa a Tapa. Tiene como el propósito guiarnos en la lectura devocional de la Biblia de una a otra etapa durante este año 2024. La Biblia completa. Esta es la meditación correspondiente al viernes 14 de junio. Yo soy el pastor Rafael Pola y enseguida iniciamos nuestra meditación de este día. No estamos llegando prácticamente al final de la semana laboral. Ya estamos a un empujoncito de la mitad de este mes. El tiempo se ha ido realmente muy rápido. Ya estamos en más de nuestro día 160. Fíjense ustedes qué rápido se ha ido este año 2024. Han pasado muchas cosas importantes, algunas de ellas respecto a nuestro país. No dejemos de orar para que todas las cosas se den dentro de la voluntad y el propósito que Dios tiene para nosotros, para su pueblo. Hoy continuaremos con Primera de Reyes, que es el libro que estamos considerando del Antiguo Testamento, aparte de Salmos y Proverbios. Son lecturas pequeñas que acompañan cada lectura diaria. Y en Hechos, los Apóstoles, estamos en el capítulo 9. Hoy veremos del 26 hasta el 43. Una forma adecuada de leer la Biblia es hacerlo como lo hacemos aquí, de manera sistemática, día a día, paso a paso. Por lo menos tenemos al final del año una visión general de toda la Biblia. No quiere decir esto que la hayamos estudiado suficientemente, pero sí tendremos una perspectiva, como dijéramos, a vista de pájaro, completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Conocemos entonces la historia, conocemos también la sabiduría de Dios a través de los libros llamados así, sapienciales, también la voz profética de aquellos grandes hombres de Dios que fueron muy críticos de la condición espiritual de Israel. Y llegando al Nuevo Testamento veremos también la proclamación de la buena nueva de Jesús, la expansión de la iglesia en hechos y después en las cartas, tanto en las generales como en las pastorales, tenemos un corazón guiando el desarrollo, el crecimiento del nuevo pueblo de Dios. Así que sin más, en este viernes 14 de junio, pues repasemos nuestra lectura de el libro de los Reyes. Interesante porque estamos ya prácticamente llegando al final de la vida de Sansón, de Sansón. Sansón ya tiene mucho que lo dejamos atrás, pero como lo prediqué el domingo, lo tengo presente. De, del rey Salomón. Hay cierta terminación similar entre Sansón y Salomón. Digamos que eso justifica el derrape. Ya estamos cuando ya Salomón ha dejado en su lugar a su hijo Roboam, pero también Joroboam, otro líder, demanda ser reconocido como rey, así lo había dispuesto el Señor. Y de hecho aquí se va formalizando una gran división
que seguirá ya en toda la historia de Israel, que es el reino dividido. Por un lado está lo que se llama Israel, que son 10 tribus, y por otro lado que se llama Judea, con la tribu de Judá y pues, especialmente Jerusalén como la capital. También se pueden llamar Reino del Norte y Reino del Sur. En el norte habrá de tomar un lugar importante Samaria, se convertirá de cierta manera en la capital de ese reinado, y en el sur, pues Jerusalén es la gran ciudad que permanece hasta nuestros días como una ciudad fundamental para el pueblo de Israel. Así que Roboam, cuando sabe que va a tomar lugar Roboam en lugar de Salomón, se prepara para ir a pelear y disputarle las 12 tribus, pero Semaías les indica que el Señor ha dispuesto que esto no sea así, que no se deben pelear entre ambos pueblos y que todos deben regresar a casa, porque ya el Señor dispuso que así va a quedar la nación dividida en dos reinos. Jeroboam empieza a tratar de afirmar su reinado. ¿Y cómo lo hace? Pues utilizando la religión como una forma de afirmarse, de legitimarse. Y dado que la capital de Jerusalén era a la vez la capital religiosa de Israel, pues él necesita tener un lugar que le haga una cierta competencia. Por eso es que construye dos becerros de oro y los llama los dioses que sacaron a Israel de Egipto. Y ahí comienza a ofrecer sacrificios del pueblo, consagra a sacerdotes y celebra fiestas en similitud a las fiestas que celebraba Israel, digamos que el reino del sur, Judá, de acuerdo a la ley del Señor. Hay una historia interesante aquí. Es un hombre que no tiene propiamente un nombre, se le conoce como un hombre de Dios que llega a Betel, que es una ciudad en la parte norte donde está Jeroboam, y indica que esa fiesta que ellos están haciendo no es acepta delante de Dios y hay una señal abriéndose una vasija, dividiéndose en dos. Y esto muestra que Dios no favorece este tipo de ritual. Así que este hombre debe regresar a su casa por otro camino, no quedarse ahí, pero es engañado por otro profeta que está habitando en la misma zona del norte, lo lleva a su casa, lo engaña y de regreso, el primero, el llamado hombre de Dios, muere en el camino de regreso. El mensaje, dice el profeta, el viejo profeta, contra el altar de Betel era cierto, por lo cual ellos deben de sepultarlo junto con este hombre a su muerte, pero sin embargo, lamentablemente, Jeroboam se destacó como un rey idólatra, no abandonó sus caminos perversos y el final de su dinastía fue muy breve porque no se continuó, fue eliminada. Estamos, hermanos y hermanas queridas, iniciando, es el principio de la historia de un Israel dividido. Ustedes han leído con cierta calma y detalle los libros anteriores, notarán que este señalamiento de Israel por un lado y Judá por el otro ya era común. Los, digamos, el último escritor de los textos bíblicos ya conocía esta condición de separación de ambos pueblos. Aquí es donde formalmente se establece esta separación del reino del norte y del reino del sur. Y ya no volverán a juntarse, lo veremos cuando leamos de forma sistemática los siguientes libros de Reyes y el segundo libro, y notemos cómo este reino con Roboam a la cabeza, después se pierde su rastro y nunca volvemos a saber de lo que se llaman las tribus perdidas de Israel. Así que lo que permanece hasta nuestros días es la expresión de esto en el sur, que es Jerusalén y Judá. Por eso es que después
los hebreos, primeramente llamados hebreos, después conocidos como israelitas por Israel, desde el patriarca, y ya después por la provincia de Judá o la tribu de Judá y la provincia de Judea, serán llamados judíos. Aquí están las diferentes causas por las que esto fue pasando así durante el pueblo, durante la historia del pueblo de nuestro Dios. Dando un salto grande en la historia, vamos hasta la época de la expansión de la iglesia, está empezando un gran vuelco también en Hechos. Ya hemos dicho que un primer vuelco es cuando la iglesia sale de la zona de Jerusalén y va hacia Judea y Samaria motivada por la persecución. El personaje, digamos, de cierta manera, principal en esta primera etapa es el apóstol Pedro. Pero en el capítulo 9 hay un giro importante porque Saulo, que era el perseguidor, ahora se va a convertir en el personaje principal de todo el libro de los Hechos hasta su culminación. Así que ya Saulo llega de Damasco hasta Jerusalén, pero sabiendo que estaba ahí, y como es natural, pues todo el mundo le teme a Saulo. Pero Bernabé lo presenta a los discípulos y se une a ellos ahí en Jerusalén. Permanece un tiempo y luego se va a tener que cambiar viajando hacia su ciudad de Tarso. Dice Lucas que en esa época pues ya la iglesia tuvo paz, digamos, aminoró la persecución, tanto en Judea y Samaria, y esa condición favorable para la iglesia permitió que tuviese un crecimiento importante en número de cristianos. Por su lado, Pedro continúa su labor misionera viajando a Lidia y a Jope. Por su paso, por donde él va pasando, hay muchos milagros, situaciones extraordinarias que el Señor hace a través del apóstol Pedro, hasta que lleguemos al final del capítulo 9, en donde se da el milagro de la resurrección de Tabita, también llamada Dorcas en el libro de los Hechos. Decíamos que hay algunos temas que han sido muy polémicos a lo largo de toda la historia del cristianismo. En la meditación de ayer hablábamos del bautismo, que fue tema también de una pregunta interesante el domingo pasado. Y será lo mismo con el Espíritu Santo, especialmente con esas primeras manifestaciones del bautismo y la llenura. Pareciera ser que los diferentes relatos justificarían que lo que algunos entienden como una segunda manifestación o segunda experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. La primera sería la conversión, cuando el Espíritu, pues si no estuviese presente, no habría forma de conversión. Y después un segundo experiencia como el bautismo. Y esto dio origen a polémicas muy antiguas y muy profundas y muy, digamos, hirientes con lo que se llamó el movimiento carismático, teniendo como énfasis especial todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Esto después devino en lo que se llama hoy el movimiento apostólico, con manifestaciones de ese tipo, pero mucho más populares porque están en las redes, en los canales de televisión cristianos, en las redes sociales en general, con lo que se llaman noches de milagros o cultos de sanidad divina, en fin, etcétera, etcétera. Con el tiempo, así suele suceder. Cuando uno revisa la historia de la iglesia, encuentra momentos de mucho, digamos, incremento en manifestaciones espirituales como estas, y después un tiempo de mucha tranquilidad. Creo que ya estamos viviendo un momento en que esta gran efusividad que se vivió al final del siglo pasado y principios de este ha venido tomando una cierta, digamos, el agua vuelve a un nivel mucho menos eh, efervescente. Lo que sí es verdad es que en los hechos encontramos como esta primera llegada del Espíritu Santo fue algo extraordinario. Y la iglesia acompañó su proclamación con muchas señales de poder. Las mismas que el Señor manifiesta ayer, manifiesta hoy,
Él responde a nuestras oraciones. No lo hacemos nosotros de forma espectacular, pero Dios sigue obrando, haciendo cosas extraordinarias. Y hemos comprendido que la Biblia enseña que esta diferencia entre dos experiencias en realidad se refieren a la presencia del bautismo del Espíritu desde que alguien ha creído, que es sumergido y es bautizado, lo cual no quiere decir que no pueda un cristiano vivir experiencias hermosas, intensas, más adelante en su vida, con manifestaciones especiales de Dios, llenando su vida espiritualmente con llenura del Espíritu y con dones que están siempre presentes en la vida de la iglesia. Lo importante es que, así como veíamos en el caso de Sansón, que su fuerza fue mucho menor que su carácter, de la misma manera, para muchos cristianos, lamentablemente es mucho más grande lo espectacular de sus manifestaciones que la fuerza de su carácter y los frutos del Espíritu. Así que anhelemos lo mejor. Dice Pablo que cuando anhelamos lo mejor es el amor. Es el camino aún más excelente. Es el camino del amor. Seguiremos viendo este relato de este elemento saturado de la presencia del Espíritu en la iglesia, en su nacimiento y en su primer expansión. El Salmo 132 sigue siendo parte de los salmos llamados de cantos de peregrinos, y el salmo es como un clamor, una intercesión por la descendencia de David, por la bendición de la ciudad de Jerusalén y por ese rey glorioso que había de sucederlo. Así que se lee también el Salmo 132 con un tono mesiánico. Ese rey glorioso, descendiente de David, es el Mesías de Israel. También es un salmo, entonces, de carácter mesiánico. Por último, Proverbios 17:6 dice que los nietos son la corona de los ancianos, los padres el orgullo de los hijos. De primera a tercera generación y de segunda a primera generación es la dinámica del reconocimiento y del orgullo, porque un hijo se siente muy orgulloso cuando puede presumir a su papá, y un nieto es feliz, un abuelo es feliz cuando puede disfrutar a sus nietos. Así que Proverbios es tan humano, tan familiar, que nos habla de estos dones tan hermosos que Dios nos da en la vida cotidiana, en la vida de la familia. Mañana sábado se reúnen las mujeres a las 9 de la mañana, allí en la casa de nuestra hermana Ángeles y Alex. Ahí estará la reunión a las 9 de compañerismo, convivencia, de amor fraternal. Una más para Jesús. El domingo hay un platillo especial cuando nos toque considerar el libro de Ruth. Un libro pequeño, una joya, tanto teológica como literaria, como bíblica, así que es para disfrute de nuestro corazón. No se pierdan el mensaje del Señor este próximo domingo. Por aquí nos vemos mañana sábado para cerrar esta semana bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Señor.